Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 471. Presión aterradora. El tiempo transcurría lentamente. Tras caminar durante un buen rato, Albus se detuvo de repente. Fujiki hizo lo mismo y también se detuvo. Los dos se volvieron para mirar a Terence, que tenía una expresión extraña en el rostro, y le preguntaron, ¿no lo sentiste? La expresión de Terence volvió a la normalidad y preguntó, ¿sentir qué? Estaba meditando, ¿por qué se detuvieron de repente? Intenta palpar con más cuidado, dijo Albus con una sonrisa maliciosa. De repente, cuando Terence salió de su estado meditativo, una sensación de hormigueo le recorrió la cabeza, como si algo hubiera invadido su mente. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya había sentido el impacto de la ola de pesadilla. Delante de ellos, oleadas de intensa malicia avanzaban como ráfagas de viento, perforando las capas mentales de los seres vivos y haciendo que Terence se sintiera extremadamente incómodo. Tengan cuidado, esto es solo el principio. A medida que avancemos, estas olas de pesadilla no harán más que intensificarse. Sin embargo, dado que puedes soportar la tensión de la megaevolución, tu fuerza de voluntad no debería ser débil. A medida que avancemos, deberías ser capaz de adaptarte. Al oír esto, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Terence. Albus y Fujiki ya habían mencionado las peculiaridades que rodean a Darkrai, y las constantes oleadas de pesadillas eran una de ellas. Recorrer toda la distancia a pie sería un verdadero tormento mental. Si otros entrenadores vinieran aquí, la mayoría no podría soportar semejante embate a voluntad, sobre todo teniendo en cuenta que las oleadas de pesadillas no harían más que intensificarse a medida que avanzamos. Albus y Fujiki habían vivido en la isla Pesadilla durante muchos años y se habían adaptado hacía tiempo a las olas de pesadilla. Su fuerza de voluntad se había fortalecido hasta alcanzar un nivel extraordinario. En cuanto a Terence, su fortaleza mental innata no era débil, lo que le permitía resistir a duras penas el efecto corrosivo de las olas de pesadilla. Sin embargo, Terence se dio cuenta de que, mientras meditaba, el efecto de las oleadas de pesadilla sobre él era mínimo. Este lugar es muy superior a la casa encantada de la Academia Crown en lo que respecta al entrenamiento de la fuerza de voluntad. Podría ser increíblemente útil. Terence estaba un poco asustado. Si alguien podía llegar al lado de Darkrai basándose únicamente en su fuerza de voluntad, sin duda tendría que ser excepcionalmente obstinado. Estos dos no parecen afectados. Pero si dejara de meditar, me sentiría un poco incómodo. Los tres siguieron caminando, y Terence se sorprendió interiormente. Siempre había considerado su fuerza de voluntad extraordinaria. Tras superar varias pruebas en la casa embrujada de la Academia Crown y someterse a un riguroso entrenamiento físico, casi no había instructores de su edad con mejor físico que él. Sin embargo, al mirar a Albus y Fujiki, Terence no pudo evitar sentirse inferior. Nos estamos acercando a la cueva donde está Darkrai. Terence, quédate detrás de nosotros dos. Sin que ellos lo supieran, los tres ya habían recorrido una gran distancia. Terence asintió, permitiendo que Albus y Fujiki tomaran la delantera mientras se los seguía. Cuando la niebla se disipó, Terence divisó una cueva. La entrada no era muy alta y estaba flanqueada por grandes piedras. Al verla, Albus les hizo una seña para que se detuvieran, y su mirada se tornó solemne mientras observaba el interior. Hemos llegado. Albus respiró hondo, recordando el momento en que luchó junto a Darkrai para expulsar al equipo Pesadilla. Apretó los puños con fuerza. Darkrai, estoy aquí para salvarte. Dicho esto, concentró su aura, intentando observar la situación de Darkrai dentro de la cueva. Sin embargo, al instante siguiente, una oleada de pesadilla helada lo invadió con una fuerza abrumadora. Incluso con el poder de su aura protegiéndolo, Albus no pudo impedir que las ilusiones de pesadilla invadieran su mente. Innumerables fantasmas perforaron su conciencia como afiladas agujas, provocándole un dolor de cabeza insoportable que le impedía condensar su aura de nuevo. Su intento de sondear se vio interrumpido bruscamente por la intensidad de la ola de pesadilla. No es bueno, mi aura aún no puede contactar con Darkrai. Procedamos según lo planeado. Terence no había salido de su estado meditativo, pero en el momento en que se acercó a la cueva, la aterradora presión lo abrumó tanto que un sudor frío le corrió por la cara. Quemaduras, ahogamientos, electrocuciones, veneno. Innumerables ilusiones de pesadilla aparecieron ante los ojos de Terence, obligándolo a retroceder un pequeño paso, conmocionado, mientras contemplaba el interior de la cueva. Sabía que Darkrai poseía la habilidad de atrapar a otros en pesadillas interminables, pero esta habilidad tenía limitaciones importantes. Frente a un ser consciente, la habilidad de Darkrai ya estaba considerablemente debilitada. Y al enfrentarse a alguien con una gran fuerza de voluntad, si esa persona también estuviera despierta, Darkrai debería ser completamente impotente. Pero el Darkrai dentro de esta cueva hizo que la expresión de Terence se volviera seria. ¿Es este el efecto de amplificación de la supuesta arma de ensueño del equipo Pesadilla? ¡Qué aterrador! Incluso fuera de la cueva, Terence apenas podía soportar la fuerza opresiva que emanaba de su interior. Al mantenerme en estado meditativo, solo sentí incomodidad durante mi primer encuentro con él, pero ahora estoy bien. Sin embargo, me imagino que si entro en la cueva, hay muchas probabilidades de que mi cerebro se vea invadido por oleadas de pesadillas, convirtiéndome en un idiota, o peor aún, dejándome dormido para siempre. Un escalofrío recorrió la espalda de Terence, y se prometió a sí mismo que no podía actuar de forma imprudente. Mientras no entremos en la cueva, no hay peligro inmediato, dijo Albus con suavidad. ¿Y eres algún tipo de monstruo?, murmuró Terence exasperado. Sabía perfectamente que Albus y Lucario habían entrado solos en la cueva antes, habían luchado contra Darkrai, aún así, habían salido ilesos. Albus esbozó una sonrisa irónica. Aquello no había sido más que un acto de desesperación. Usar el poder del aura para resistir las oleadas de pesadillas lo había agotado considerablemente. Incluso Lucario se vio tan fuertemente suprimido por las ondas de pesadilla que no pudo desatar todo su poder. Basta ya de charlas desalentadoras.
Deberíamos alegrarnos de que Darkrai simplemente emita ondas de pesadilla de forma pasiva, como parte de sus instintos. No hay ningún efecto de hipnosis involucrado. Si la hipnosis estuviera implicada, nuestra tasa de éxito se reduciría en decenas de puntos porcentuales, dijo Albus. Solo me quedan 5 minutos. Si aguanto un segundo más, estaré en peligro. Si queremos someter a Darkrai, tenemos que actuar rápido, dijo Terence. Su límite para mantener la mega evolución era de 6 minutos. Pero en estas condiciones, Terence estimó que este tiempo podría ser incluso menor. Así pues, 5 minutos, ese era el máximo absoluto que podía soportar. Si lo superaba, por su propia seguridad, tendría que poner fin a la mega evolución por la fuerza. Por supuesto. La seguridad es lo primero, dijo Albus. De acuerdo, entonces. Empecemos ahora. Terence, Albus y Fujiki intercambiaron miradas y se dispersaron. Terence respiró hondo y sacó 2 Pokéballs. Mis Magios, protégeme. Altaria, prepárate para la mega evolución. Con un destello de luz proveniente de las 2 Pokéballs, Mis Magios y Altaria asumieron sus roles. Uno se escondió en el vacío, mientras que el otro ascendió a los cielos, a la espera de la mega evolución. Capítulo 472, Darkrai. Al ver que el momento era oportuno, Terence habló en voz baja: Altaria, mega evolución. En cuanto se pronunciaron las palabras, poderosas fluctuaciones irradiaron tanto de la piedra angular como de la mega piedra. Estas fluctuaciones se transformaron rápidamente en un rayo de luz, conectando los corazones y las mentes de Terence y Altaria. El resplandor que emanaba de la piedra angular en el mega anillo y la mega piedra envolvió instantáneamente a Altaria. En ese momento, la forma de Altaria comenzó a cambiar al mega evolucionar a mega Altaria. Fuertes corrientes de aire rodeaban a Altaria, ejerciendo una intensa presión sobre la zona central que la rodeaba. Cuando la luz de la evolución se hizo añicos y se dispersó, mega Altaria finalmente apareció ante los tres. Sus plumas de la cola, parecidas a cintas, y su pelaje similar al algodón se mecían con el viento mientras mega Altaria flotaba por el cielo como un noble monarca. Utiliza una voz que te desarme. Una vez completada la mega evolución, Terence dio rápidamente la orden, sin atreverse a perder ni un solo instante. Un grito claro y melodioso resonó, y suaves ondas sonoras rosadas se extendieron, transformándose en innumerables puntos brillantes en el aire, que fueron rápidamente absorbidos por el mega anillo en la mano de Terence. Innumerables puntos de luz rosada flotaban en el aire, como estrellas fugaces en la noche. Terence extendió la muñeca, dejando al descubierto la hendidura en la parte posterior del mega anillo, con el corazón latiéndole con fuerza por los nervios. Aunque ya lo habían probado varias veces, ahora que había llegado el momento crítico, persistía cierta incomodidad. Esa era precisamente la función del mega anillo de alta tecnología. Una vez activada la piedra angular, el hueco en la parte posterior del mega anillo podía aprovechar su poder, usándolo para absorber la energía feérica que flotaba libremente en el entorno. En este lugar no había energía de hadas natural, pero mega Altaria era capaz de liberarla y la absorbía con avidez. En poco tiempo, el mega anillo alcanzó su punto de saturación. Ya está hecho. Al ver la parte trasera del mega anillo brillando intensamente e iluminando su entorno con una luz cálida, los tres sintieron una oleada de alegría en sus corazones. Fue un éxito. Aunque solo se absorbió una pequeña cantidad de energía de las hadas, gracias a la transformación del mega anillo, la luz emitida iluminó los alrededores, suprimiendo con fuerza las oleadas de pesadillas amenazantes. Los tres se sintieron inmediatamente mucho más ligeros y tranquilos. Como era de esperar, funciona. Albus sintió una sensación de alivio, al menos el primer paso había sido un éxito. El mega anillo realmente tuvo un efecto supresor sobre las oleadas de pesadilla. No sabemos cuánto durará la energía de las hadas recolectada por el mega anillo. Necesitamos actuar rápido, dijo Terence. De acuerdo, asintieron Albus y Fujiki. Entonces Fujiki llamó a Ninetales, que estaba de guardia fuera de la cueva, junto al Mis Magios de Terence. Según el plan, Albus y Terence entrarían en la cueva, mientras que Fujiki permanecería fuera para prestar apoyo. El interior de la cueva tenía espacio limitado, y si los tres entraban, sus movimientos se verían restringidos. Con solo Terence y Albus, junto con Lucario y Mega Altaria, ya habían llegado a su límite. Al entrar apresuradamente en la cueva, una extraña ráfaga de viento aulló, helándoles hasta los huesos. Las grietas en las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo que impedía el paso de la luz. El simple hecho de estar dentro de la cueva hizo que Terence sintiera frío en la espalda, lo único que deseaba era salir de inmediato. Mega Altaria flotaba al lado de Terence, mientras que Lucario seguía de cerca a Albus. Ambos aceleraron el paso. Genial, gracias al mega anillo, no nos alcanzó ningún ataque de ilusión. Albus habló. La primera vez que entró en la cueva, fue afectado por las ondas de pesadilla de Darkrai, arrastrado a una ilusión y casi se pierde. Va ahora, gracias al efecto del mega anillo, acercarse a Darkrai se ha vuelto mucho más fácil. Si una persona desprevenida entrara aquí, probablemente ni siquiera sabría cómo murió. Al oír las palabras de Albus, Terence concentró su mente. Justo cuando iba a levantar el pie para dar el siguiente paso, se detuvo bruscamente, con la mirada llena de asombro al contemplar al Pokémon oscuro e inmóvil que se alzaba a lo lejos. Albus también se detuvo, con las pupilas contraídas, no esperaba que Darkrai apareciera ante ellos tan pronto. Darkrai, conocido en el folclore por sus habilidades únicas, se ganó el aterrador título de Dios de las Pesadillas. Además, su entrada en la Pokédex se encontraba dentro de la espeluznante categoría de oscuridad. Terence, a partir de ahora, tenemos que concentrarnos al 120%, dijo Albus lentamente. Lo sé. Incluso Albus y Lucario sufrieron una aplastante derrota. Ahora, incluso con el mega anillo suprimiendo las oleadas de pesadilla, Terence no podía permitirse el lujo de ser descuidado. El propio Darkrai también era increíblemente poderoso. Al contemplar al oscuro y sombrío Pokémon que tenía delante, Terence sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo. Nunca había visto un Pokémon con un aspecto tan tiránico.
La masa blanca, parecida a una niebla, que se arremolinaba constantemente y parecía pelo, cubría la mayor parte del rostro de Darkrai, parpadeando con extraños pulsos de vez en cuando, dejando al descubierto solo sus oscuros y brillantes ojos azules. Además, alrededor de su cuello llevaba un objeto rojo e irregular, parecido a un collar, que parecía una bufanda manchada de sangre. De ambos hombros colgaban largas tiras negras desgarradas, que recordaban a un llamativo rayo negro. Sus manos negras y con garras, cada una con 3 dedos afilados, estaban ahora envueltas en hebras de niebla negra que desprendían una aura siniestra. Darkrai flotaba en el aire, su cuerpo entero parecía un reloj de arena, pero Terence notó algo inusual en él. Alrededor de la cintura, hay un dispositivo que parece un cinturón. Los ojos de Terence se iluminaron. El dispositivo era completamente negro, como un agujero negro que parecía engullir todo a su paso. Bastaba con mirarlo para apartar la vista. ¿Esta es el arma de ensueño creada por el equipo Pesadilla? ¿Esa es también la razón por la que Darkrai perdió el conocimiento? Y Terence, busca una oportunidad para destruir ese aparato, ordenó Albus rápidamente. Debido a ese dispositivo, Darkrai no podía mantenerse consciente, ni siquiera podía controlar sus propios instintos. Si no fuera por los últimos vestigios de su racionalidad, ya habría estallado en una furia incontrolable. Ese último vestigio de cordura solo podía mantenerse cuando Darkrai estaba tranquilo. Cualquier leve perturbación externa podía sumirlo en un frenesí total. La última vez, Albus intentó destruir él mismo el dispositivo que Darkrai llevaba en la cintura. Desafortunadamente, fracasó. No solo eso, sino que pagó un precio muy alto solo para apaciguar a Darkrai y escapar con vida. Terence ya había descubierto en sus conversaciones con Albus y los demás que el dispositivo en la cintura de Darkrai estaba hecho de un material especial, resistente a los ataques de energía ordinarios. Cuando Darkrai intentó liberarse del control del equipo Pesadilla, intentó destruir el dispositivo él mismo, pero fracasó. Peor aún, sufrió una reacción adversa del arma onírica, lo que lo dejó en su estado actual. Lucario también intentó romperlo, pero no pudo causarle ningún daño significativo. Mientras tanto, con Darkrai constantemente al borde de la locura, Albus no tuvo oportunidad de darle a Lucario múltiples oportunidades para atacar el dispositivo. Capítulo 473. Niveles de fuerza. Darkrai parecía muy tranquilo, como si se hubiera quedado profundamente dormido. Sin embargo, Albus sabía que Darkrai simplemente estaba reprimiendo su deseo de destruirlo todo, obligándose a sí mismo a mantener su racionalidad permaneciendo en ese estado. Esta tranquilidad se derrumbaría en el momento en que cualquier fuerza externa tocara a Darkrai. La cueva quedó repentinamente en silencio, tan silencioso que se podía oír claramente la respiración de Albus y Terence. Aunque se resistían a romper el silencio, el tiempo se agotaba. La mega evolución de Altaria solo duraba unos minutos, así que no les quedaba más remedio que actuar con rapidez. Altaria, solo tenemos una oportunidad. Terence murmuró para sí mismo. Con Darkrai en estado dormido, tenían una única oportunidad para un ataque sorpresa. El misterioso material que ni siquiera la esfera oral de Lucario podía romper solo podía probarse utilizando la energía de tipo hada de Mega Altaria. Algunos materiales eran resistentes al fuego, la electricidad o el agua, pero tras escuchar la descripción de Albus, Terence nunca había visto nada tan resistente como esto. Esto también despertó la curiosidad de Terence sobre el dispositivo que amplificaba los efectos del sueño de Darkrai. Sin embargo, Darkrai era extremadamente sensible a la energía externa. En el momento en que algo entraba en su rango de percepción, contraatacaba instintivamente. Mega Altaria y Terence intercambiaron una mirada. Bajo la atenta mirada de Albus y Lucario, Terence hizo un gesto con la mano, ¡boom! Mega Altaria se transformó en una mancha borrosa, irradiando innumerables luces de hadas deslumbrantes, y avanzó directamente hacia el dispositivo en la cintura de Darkrai. La distancia disminuyó rápidamente. Mega Altaria se acercaba cada vez más a Darkrai. Tan pronto como estuvo a medio metro de Darkrai, Terence y Albus vieron con sus propios ojos que los ojos azul oscuro de Darkrai parpadearon levemente. Ese destello le heló la sangre a Terence y Albus, pero Mega Altaria no se detuvo. Su mirada permaneció fija en el dispositivo que Darkrai llevaba en la cintura. Ya estaba muy cerca. A esa corta distancia, Mega Altaria podía alcanzar su objetivo en menos de medio segundo. Pero en cuanto Darkrai sintió la energía externa acercándose, en el instante en que percibió una amenaza, su cuerpo con forma de reloj de arena estalló repentinamente con energía marrón oscura, comprimiéndola y liberándola en una explosión. ¿Pulso oscuro? Las pupilas de Terence se contrajeron. Este método de ejecución. En un instante, Darkrai desató una aura aterradora llena de malicia. Aunque Mega Altaria estaba envuelta en energía hada, no pudo evitar mostrar un destello de miedo en sus ojos al sentir esta onda maligna. Sin embargo, fue solo un instinto momentáneo. Mega Altaria recuperó rápidamente la compostura y, desafiando el pulso oscuro defensivo, continuó su ataque, apuntando directamente al dispositivo en la cintura de Darkrai. Al mismo tiempo, Lucario también se movió. Una luz plateada llenó sus manos cuando, de repente, las aplaudió, emitiendo un ensordecedor sonido metálico que se transformó en ondas expansivas que se dirigieron hacia Darkrai. Auge. Pulso oscuro impactó contra Mega Altaria. Mega Altaria resistió la presión mental y física, manteniendo su atención fija en el dispositivo situado en la cintura de Darkrai. Sin embargo, grieta. La energía de las hadas que giraban alrededor del pico de Mega Altaria atravesó el pulso oscuro e impactó el dispositivo en la cintura de Darkrai. Sin embargo, lo único que se escuchó fue un leve crujido, solo pareció una pequeña marca en el dispositivo. Imposible. Ese movimiento debería haber sido capaz de romper incluso el acero en pedazos. Esta pequeña marca no era diferente a haber causado ningún daño. De nuevo. Albus gritó con decisión. Para asegurar el éxito del primer ataque, no les quedaba más remedio que hacer que Mega Altaria luchara cuerpo a cuerpo. Si hubieran usado un ataque a distancia, jamás habrían podido lanzar un ataque sorpresa contra Darkrai. El temible pulso oscuro lo habría dispersado por completo.
Esa fue la conclusión a la que llegaron Albo y Lucario en su batalla anterior contra Darkrai. Estallido. Al mismo tiempo, la energía marrón oscura se condensó en una fuerza inmensamente poderosa, formando una onda expansiva que lanzó a Mega Altaria por los aires. Pero al instante siguiente, un sonido metálico plateado recorrió el aire. El cuerpo de Darkrai se puso rígido por un instante, sus estadísticas comenzaron a disminuir. El Lucario, cura la muñeca. Canalizando el poder del aura en su mente, Albus le ordenó a Lucario que curara a Mega Altaria. El intento de atravesar la defensa de pulso oscuro ya había provocado que Mega Altaria saliera disparada por los aires. Albus no pudo evitar sentir pavor, comprendía perfectamente lo terriblemente poderoso que era este Darkrai. Su fuerza era, sin duda, superior a la de su propio Lucario. Cualquier Pokémon que sufriera tal ataque quedaría completamente indefenso. Sin embargo, Mega Altaria solo sufrió heridas leves, ninguna de ellas mortal. Como era de esperar de la Mega Evolución. No era tan obvio cuando luché contra Lucario, pero ahora puedo ver lo aterradoras que son realmente las defensas de Mega Altaria. Los pensamientos de Albus se aceleraron. En ese instante, pulso curativo de Lucario ya había alcanzado a Mega Altaria, curando instantáneamente las heridas infligidas por pulso oscuro. En un abrir y cerrar de ojos, Lucario ya había avanzado de nuevo. Según su plan, Lucario era el responsable de contener a Darkrai, mientras que Mega Altaria se concentraba en destruir el arma de los sueños. Aunque el primer ataque solo dejó una pequeña marca, esto demuestra que la energía de las hadas es muy efectiva contra este material. Sin necesidad de atacar sigilosamente, Mega Altaria podía ahora desatar libremente diversos movimientos de tipo hada. Con Lucario manteniendo ocupado a Darkrai, aún tenían una gran oportunidad. Lucario se movió, usando velocidad extrema para acercarse a Darkrai a una velocidad increíble. Conjuró 4 varas de hueso en sus manos, manipulándolas para rodear a Darkrai desde 4 direcciones. El ataque espada de hueso, ahora transformado en 4 grilletes, inmovilizó por completo a Darkrai, dejándolo inmóvil. Daltaria, usa pulso lunar para atacar directamente. Terence gritó. En un instante, apareció una luna brillante, y su luz se condensó en una afilada hoja que avanzó rápidamente hacia el Darkrai inmovilizado. Pero, cuando el aura de Darkrai se intensificó una vez más, un poderoso pulso oscuro arrasó la zona como una onda expansiva. En cuestión de segundos, las 4 varas de hueso que lo habían inmovilizado se hicieron añicos. El ataque explosión lunar también fue completamente aniquilado por un solo barrido de su energía marrón oscura. Auge. Darkrai lanzó su contraataque. Por primera vez, se centró en Lucario y Mega Altaria, formando un pulso oscuro en toda regla. La energía marrón oscura se condensó en una esfera de energía, que recordaba a un movimiento prohibido de poder abrumador, que Darkrai lanzó hacia adelante con ambas manos. En un instante, el aire pareció comprimirse. El Lucario, esfera aural. Mega Altaria, garra dragón. Se produjo un choque masivo que sacudió toda la cueva. Afuera, Fujiki escuchó los ensordecedores sonidos provenientes del interior, con el corazón latiéndole con fuerza. Capítulo 474. Fuertes de mente. Antes de que Darkrai fuera controlado por el equipo Pesadilla, estaba lejos de ser tan poderoso como lo es ahora. En términos de fuerza, era solo un poco más fuerte que Lucario cuando Albo lo conoció por primera vez. Sin embargo, hay una razón por la que Darkrai obtuvo un poder tan abrumador. Terence, ¿crees que un ser vivo puede soportar años de tormento? Preguntó Albus. ¿Años de tormento? Terence dejó caer el libro de sus manos y preguntó sorprendido. Así es. Soportar años bajo el triple tormento del cuerpo, la mente y el espíritu. Tal perseverancia es verdaderamente aterradora. ¿A quién te refieres? Darkrai. Cada vez que pienso en ello, mis emociones se complican. Las emociones de Albus se desbordaron violentamente. ¿Cuántas personas podrían sentir realmente los gritos desgarradores ocultos entre esas olas de pesadilla? Después de que Albus despertara su aura, además de la creencia en la posibilidad de escapar que lo mantenía en pie, la voluntad inquebrantable que irradiaba Darkrai, su negativa a rendirse. Su determinación de soportar un dolor interminable, fue otra razón que lo afectó profundamente. Dentro de esa ola de pesadilla, sentí una convicción forjada por la tristeza, la soledad, el sufrimiento y la resiliencia. La primera vez que Albus sintió las emociones de Darkrai, su corazón se estremeció hasta lo más profundo. Así pues, los Pokémon también pueden tener emociones muy complejas. Sí. Ser sometido a innumerables experimentos inhumanos por el equipo Pesadilla, obligado a dar rienda suelta a tus instintos sin parar durante años. Solo pensar en tanto sufrimiento me da escalofríos. Al pensar en Darkrai, las oscuras pupilas de Albus se humedecieron ligeramente. Objetivo. Creo que Darkrai encontrará la redención. Terence permaneció en silencio. Isla Pesadilla, dentro de la cueva donde residía Darkrai. Terence observó la mirada terriblemente serena de Albus, sintiendo una punzada en el corazón. Recordando su conversación anterior, sabía que, en el fondo, Albus distaba mucho de estar tranquilo en ese momento. ¿Es este el poder que Darkrai forjó a través del sufrimiento? Sintiendo como el polvo se elevaba hacia él y los temblores de la cueva, Terence miró fijamente a Darkrai, cuyos ojos ardían de furia, haciendo todo lo posible por calmar sus emociones. En este mundo existen muchísimos Pokémon. Incluso algunos con un talento natural excepcionalmente alto quizás nunca lleguen a desarrollarse por completo. La enorme cantidad de Pokémon, junto con la personalidad única de cada individuo, crea incontables milagros. Estoy seguro de que innumerables Pokémon débiles no necesariamente desaparecen en estado salvaje. Muchos, gracias a su pura fuerza de voluntad y a las pruebas de la vida y la muerte, superan a aquellos nacidos en linajes nobles, incluso hasta el punto de rivalizar con seres legendarios. A Terence le gustó mucho esa perspectiva. No recordaba dónde la había leído, pero la idea resonaba profundamente con sus propias creencias. No recuerdo exactamente cuando dejé de oír los gritos de Darkrai, pero no creo que se rindiera.
En cambio, su fuerza de voluntad trascendió, transformando todo ese sufrimiento en combustible para su transformación. Puedo sentirlo. Durante mi larga estancia en la isla Pesadilla, vi muchos Pokémon que demostraron una inmensa resistencia al enfrentarse a los depredadores. Pero un Pokémon tan decidido como Darkrai es realmente excepcional. Los Pokémon comunes, al ser capturados por un depredador natural y quedar con heridas mortales que les impiden luchar, suelen rendirse. Más allá del dolor físico, la angustia mental les impide afrontar la muerte con valentía. Pero Darkrai es diferente, resistió. Sus gritos eran más agonizantes, más dolorosos que los de los cientos de sujetos de prueba en la isla Pesadilla y los incontables Pokémon de la isla que se enfrentaron a la desesperación. Y sin embargo, mientras todos los demás, humanos y Pokémon, perecieron, solo Darkrai sobrevivió, le confió Albus a Terence. Seguro que todavía siente ese dolor. Pero por alguna razón desconocida, ha aprendido a afrontarlo con calma, hasta el punto de poder permanecer consciente e incluso comunicarse conmigo. Cuando Terence miró a Albus a los ojos, pudo ver el asombro y la admiración en ellos. ¿Podría existir realmente un Pokémon así? Terence siempre tuvo serias dudas. Era simplemente increíble. No era como el dilema de Gallade. Criado por humanos, Ralts podría haber elegido una vida tranquila. Siempre y cuando aceptara sus circunstancias, nunca tendría que sufrir. Pero lo que Darkrai soportó, el implacable tormento de las drogas, la tecnología y los experimentos del equipo Pesadilla, distaban mucho de ser sencillo. Esto fue una crueldad llevada al extremo de la malicia humana. Si tal Pokémon realmente existe, ¿hasta dónde habrá trascendido su alma? Terence quedó profundamente conmocionado. Tenía la sensación de estar contemplando a un gigante en espíritu. Para un Pokémon como ese, describir su fuerza únicamente en términos de poder sería un insulto. Nadie sabía que, en tan solo unos años, el rápido aumento de fuerza de Darkrai se debía enteramente a su poderosa alma, que le permitía transformar todo el tormento del equipo Pesadilla en su propio poder. 1 contra 2. Albus sintió una punzada amarga en el corazón al darse cuenta de que nunca había comprendido realmente el alcance total del poder de Darkrai. Antes era solo un poco más fuerte que Lucario, pero ahora podía plantar cara a Mega Altaria y Lucario, dos Pokémon poderosos. Esto es problemático. Albus murmuró mientras la batalla alcanzaba su punto culminante y el aterrador poder de Darkrai finalmente se mostraba en todo su esplendor. ¿Así que este es el poder de Darkrai? Al observar la batalla, donde incluso dos Pokémon luchaban por encontrar una oportunidad para lanzar el arma de sus sueños, Terence sintió alivio. Incluso con la mega evolución de Altaria, aún quedaban muchos oponentes formidables. Si hubiera renunciado a la oportunidad de la mega evolución, ¿cuánto tiempo le tomaría alcanzar ese nivel? En el fondo, Terence tenía la vaga sensación de que le tomaría muchísimo tiempo. Tenemos que pasar a la ofensiva, dijo Terence. Ya han transcurrido 2 minutos, desde la mega evolución. En el dispositivo para potenciar los sueños, solo había una pequeña grieta, demasiado insignificante como para tener algún efecto real. Si esto continúa, nuestra operación podría terminar en un fracaso total. Y aunque lo consigamos, ¿de verdad seremos capaces de apaciguar a Darkrai en este estado? El ánimo de Terence y Albus se tornó sombrío. No estaban seguros de qué esperar. Albus también sentía una mezcla de impotencia y amargura. ¿Se había vuelto Darkrai aún más fuerte en tan poco tiempo? ¿O solo había mostrado una pequeña parte de su verdadero poder cuando luchó contra Lucario anteriormente? Lo entiendo. En los próximos 2 minutos, debemos lanzar un ataque implacable para neutralizar a Darkrai. De lo contrario, no tendremos oportunidad de atacar ese dispositivo. El objetivo declarado. 2 minutos. Si no lo lograban en 2 minutos, no les quedaría más remedio que usar su arma secreta definitiva. Llegó para salvar a Darkrai, completamente preparado para lo peor. Sin importar el costo, esto tenía que funcionar. Capítulo 475. Después de que Terence y Albus decidieran usar todas sus fuerzas para derrotar a Darkrai, el comportamiento de Mega Altaria y Lucario cambió. Anteriormente, la batalla entre ellos había sido equilibrada, principalmente porque ambos se habían concentrado exclusivamente en el dispositivo en la cintura de Darkrai. Sin embargo, en retrospectiva, este enfoque los puso en desventaja. Dadas las habilidades de Darkrai, si no se tomaban la pelea en serio y lo sometían primero, sería extremadamente difícil encontrar el momento oportuno para destruir el arma de los sueños. Lo siento, Darkrai. Albus murmuró para sí mismo, de ahora en adelante, podría sufrir heridas graves en la batalla. Sin embargo, rápidamente disipó sus preocupaciones. Al fin y al cabo, Terence había preparado una gran cantidad de medicinas curativas con antelación, así que deberían ser suficientes para la mayoría de las situaciones. Al notar el repentino cambio en Mega Altaria y Lucario, Darkrai se sorprendió, incapaz de comprender por qué estos dos enemigos se habían detenido de repente. Cry. Darkrai lanzó un grito, estirando todo su cuerpo. Su figura negra irradió de repente un aura aún más poderosa. Alzando ambas manos, Darkrai dispersó innumerables partículas de energía de color marrón oscuro. Entonces, estas partículas comenzaron a agruparse, y una enorme esfera de energía negra, más grande que el propio cuerpo de Darkrai, se formó dentro de la cueva. Cry, gritó Darkrai una vez más, balanceando ambas manos hacia adelante y lanzando el pulso oscuro extra grande. En un instante, todos los escombros de la cueva parecieron ser atraídos entre sí por la energía. Era como si hubieran cobrado vida, flotando sin control en el aire. El poder del pulso oscuro fue lo suficientemente fuerte como para hacer levitar los escombros. En ese momento, Darkrai probablemente se dio cuenta de lo formidables que eran sus dos oponentes y tomó la iniciativa de lanzar un poderoso ataque. Zumbido. Con el impacto de pulso oscuro, las pupilas de Mega Altaria y Lucario se contrajeron. Aunque lograron neutralizar el ataque, dentro de los confines de la cueva. Las ondas expansivas que esto desataría serían sin duda aterradoras, y podrían provocar un terremoto increíblemente potente. Valtaria, usa pluma de algodón. Terence gritó con fuerza.
La combinación de defensa de algodón y danza de plumas podría maximizar la defensa contra el ataque del enemigo. Quizás. En el instante siguiente, una inmensa cantidad de plumas blancas brotó, formando un escudo impenetrable. Las plumas, parecidas al algodón, continuaron brotando, aparentemente intentando envolver por completo al enorme pulso oscuro. Sin embargo, el pulso oscuro poseía una fuerza abrumadora y devoradora. Como una piedra de molino, arrasaba implacablemente con las oleadas de plumas de algodón, imparable. Con un fuerte estruendo, los dos movimientos colisionaron. ¡Galtaria! Albus exclamó preocupado. El pulso oscuro de Darkrai era increíblemente poderoso, era incluso más fuerte que la formidable esfera aural de su Lucario. Ni siquiera el Dragon Rush y el Dragon Meteor de Megaltaria podrían igualar el poder de la Aura Sphere de tu Lucario. ¿Podría Megaltaria resistir realmente un golpe tan poderoso? No te preocupes. Prepara a Lucario para atacar, dijo Terence rápidamente. Tras mega evolucionar, Altaria podía usar defensa algodón y danza pluma con aún mayor facilidad. Terence confiaba en que solo esos dos movimientos bastarían para poner a un entrenador promedio en una situación desesperada. Aunque estos dos movimientos no tienen mucho poder ofensivo, sus capacidades defensivas y disruptivas son suficientes para que incluso Mega Altaria dude en enfrentarse directamente a ellos con movimientos como Dragon Meteor y Dragon Rush. Las suaves plumas de Mega Altaria, parecidas al algodón, no solo ofrecen defensa contra ciertos ataques, sino que también aplican un efecto de ralentización, lo que la hace aún más eficaz para reducir la potencia de los ataques entrantes. ¡Qué lástima! Las plumas que produce Altaria son más adecuadas para bloquear golpes cuerpo a cuerpo. Contra este pulso oscuro, su efecto no es muy pronunciado, pensó Terence. Pero, afortunadamente, siempre y cuando Mega Altaria se lo tomara en serio, aún podría enfrentarse solo a este pulso oscuro. A continuación, llegó el momento de la presentación de Lucario. Maricón. Albus finalmente comprendió el origen de la confianza de Terence. Observó con incredulidad la escena que tenía ante sí. ¿Cuánta destreza en el movimiento se necesitaba para ejecutar algo tan extraordinario? Mientras Mega Altaria desataba sus continuos ataques, las plumas algodonosas parecían llenar toda la caverna, formando un vasto mar de algodón. Avanzaban implacablemente contra el pulso oscuro, librando una batalla de desgaste interminable. Terence no tuvo tiempo de percatarse de la sorpresa de Albus. Él mismo se había sorprendido aún más al principio. ¿Quién mejor que él conocía la verdadera fuerza y las limitaciones de la defensa de algodón y la danza de las plumas de Altaria? Ni siquiera al principio Terence había previsto que la combinación de esos dos movimientos pudiera producir tal efecto. Simplemente, el aumento general proporcionado por la mega evolución fue demasiado aterrador, superando con creces las estimaciones iniciales de Terence. Los ataques que antes no eran especialmente destacables para Altaria ahora demostraban una sorprendente efectividad. En cierto modo, incluso rivalizaban con Golpe Dragón. Los beneficios de la mega evolución eran evidentes. Altaria, extingue, garra del dragón. Terence habló con calma. Altaria. En el momento crítico, cuando las finas plumas, parecidas al algodón, redujeron el poder del pulso oscuro hasta cierto punto, boom, los párpados de Albus se crisparon levemente. Observó cómo las incontables plumas, que casi cubrían toda la cueva, se desintegraban repentinamente en diminutos puntos brillantes, sin dejar rastro de su existencia. Era como si hubieran sido borradas por completo del mapa. Estallido. Una explosión ensordecedora estalló cuando Mega Altaria blandió su garra dragón, chocando de frente con pulso oscuro. Al mismo tiempo, Lucario avanzó rápidamente. La comunicación entre Albus y Lucario fue casi instantánea. Tras presenciar la serie de maniobras de Terence, los pensamientos de Albus se aceleraron como un rayo. Sin apenas tiempo para procesar la información, ordenó inmediatamente a Lucario que tomara la medida más apropiada. Lucario reaccionó rápidamente, esquivando con agilidad para evitar el epicentro del choque entre los dos ataques. Casi en el preciso instante en que los dos poderosos ataques colisionaron, usó combate cercano. ¡Bam! Cuando Lucario se acercó a Darkrai, sus puños se convirtieron en una mancha borrosa, desatando un ataque implacable. ¡Bam! 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 Darkrai claramente aún conservaba sus instintos de lucha. Tras ser atacado sin piedad a quemarropa por Lucario, desató otra oleada de pulso oscuro desde todo su cuerpo. Auge. En el instante en que Lucario fue lanzado lejos, Mega Altaria atacó de inmediato, desatando una feroz garra dragón. Sobre ellos, una luminosa luna llena se formó, acumulando energía, explosión lunar estaba lista para atacar. Y ¡zas, zas, zas! Garra de dragón impactó el cuerpo de Darkrai. Aunque parte de su poder fue neutralizado por pulso oscuro, toda la cueva se llenó instantáneamente de vientos aulladores y escombros dispersos. En medio de las ondas expansivas, la figura oscura y la figura blanca y azul chocaron a gran velocidad, intercambiando golpes con creciente frecuencia. Auge. Ocasionalmente, el estallido lunar golpeaba con fuerza, impactando a Darkrai como un trueno divino. Crack. Un leve sonido resonó suavemente por el campo de batalla. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 476. Vacío oscuro. El pulso oscuro de Darkrai puede considerarse su movimiento instintivo para defenderse de los enemigos. Sin duda, este es el movimiento en el que Darkrai es más hábil, utilizándolo con tanta facilidad como si fuera una extensión de su propio cuerpo. De hecho, este movimiento supuso una amenaza significativa tanto para Terence como para Albus. Con tan solo ese ataque, Darkrai fue capaz de bloquear el ataque combinado de un Lucario increíblemente poderoso y un Mega Altaria. Terence no tenía ninguna duda, Darkrai poseía una fuerza inmensa. Sin embargo, cuando la explosión lunar golpeó a Darkrai una vez más, envolviendo todo su cuerpo, Darkrai dejó escapar un grito aterrador. Cry. Los ecos temblorosos hicieron que a Terence y Albus se les erizara el vello de los oídos. Incluso cuando Darkrai había sido reprimido sin piedad, nunca había mostrado tal reacción. Darkrai.
Albus sintió inicialmente una punzada de compasión, pero su expresión se endureció rápidamente. Sin importar lo que sucediera, todo lo que estaban haciendo ahora era por el bien de Darkrai. Normalmente, Darkrai permanece flotando sin piernas, pero en ese momento, aparentemente manifestó dos apéndices parecidos a piernas y descendió lentamente al suelo. Sus profundos ojos azul oscuro parecían un agujero negro, como si pudieran engullir cualquier cosa que se atreviera a cruzar su mirada. El corazón de Terence dio un vuelco, una repentina y siniestra sensación lo invadió. Pero todo esto sucedió en un instante fugaz. La batalla tenía que continuar. Maldita sea. Darkrai estaba indudablemente enfurecido por ese ataque lunar. En el instante en que impactó, sus ojos brillaron intensamente, fijos en Mega Altaria. Terence y Albus intercambiaron miradas. Lucario comenzó a canalizar una energía misteriosa hacia Mega Altaria. Una mano amiga en acción. Bajo el efecto de ayuda, los ataques de Mega Altaria se volverían significativamente más poderosos de lo normal, pero, por supuesto, a costa de un mayor consumo de energía. Silbido. Dentro de la cueva, en un instante, aparecieron innumerables figuras de Darkrai, debía haber al menos docenas de ellas. Al ver tantos Darkrai, Terence y Albus se pusieron tensos. Finalmente, ¿estaba a punto de usar su segundo movimiento? De principio a fin, Darkrai usó un solo ataque, Pulso Oscuro, para enfrentarse a Mega Altaria y Lucario. Sin embargo, tras ser sometido a una presión constante y golpeado por Pulso Lunar, Darkrai finalmente reveló su segundo ataque. En batallas anteriores entre Lucario y Darkrai, no solo usó Pulso Oscuro. También utilizó movimientos como Vacío Oscuro y Doble Equipo. El problema es que, dado que Lucario y yo compartimos el poder del aura, no es fácil que ésta lo duerma. En cuanto a multiplicar, Lucario y yo pudimos localizar su verdadero cuerpo al sentir el aura. Por lo tanto, el movimiento con el que debemos tener aún más cuidado es Pulso Oscuro. Sin embargo, ahora que Darkrai ha comenzado a usar múltiples ataques, sin duda será aún más difícil enfrentarnos a él. Debemos ser extremadamente cautelosos. Oscuro y vacío, ¿eh? Al recordar la advertencia de Albus, Terence sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel golpe era terrible, se decía que arrastraba a los oponentes a un mundo de oscuridad, sumiéndolos en un sueño profundo. Gracias al poder del aura que comparte con Albus, y trabajando en coordinación, no sería posible dormir a Lucario. Pero Mega Altaria definitivamente corría peligro. ¿Será suficiente el remedio que preparé para ayudar a Altaria a soportar esto? Terence respiró hondo y se recompuso. No era la primera vez que hacía algo así. En esencia, era como si Mega Altaria absorbiera algún tipo de estimulante. Aunque, en realidad, se trataba simplemente de una pequeña mezcla que él mismo había preparado, inspirada en los conceptos farmacéuticos de los creadores y en su propia experiencia. Pero esto tenía el efecto de permitir que un Pokémon resistiera ciertas condiciones de estado durante un periodo de tiempo. Si bien no es tan efectivo como el spray despertador producido en masa, tiene la ventaja de fortalecer de forma proactiva la resistencia del Mega Altaria al sueño. De esta forma, incluso si Mega Altaria es arrastrado al mundo de la oscuridad, podrá liberarse. Ataque de finta. Se desplegó una escena escalofriante. Decenas de Darkrai desaparecieron repentinamente bajo tierra, dejando la cueva extrañamente vacía. Mega Altaria, con la mirada fija en el suelo completamente oscuro, se puso tensa, manteniéndose alerta ante cualquier ataque sorpresa de los Darkrai. Pero Darkrai con multiplicador oculto, combinado con ataque rápido, resultó en un ataque increíblemente siniestro. Silbido. Lucario lanzó su vara de hueso, y en ese mismo instante, docenas de Darkrai emergieron del suelo, atacando a Mega Altaria con garras cargadas de energía. Isas. 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 La vara de hueso de Lucario voló a una velocidad increíble, destrozando las figuras sombrías una por una, cada una apuntando en una dirección específica. Garra de dragón. Terence gritó. Mega Altaria comprendió la intención de Lucario y Terence. Fijó la mirada en el lugar donde había volado el garrote de hueso, y asestó un golpe con garra dragón. Como era de esperar, Lucario localizó al instante el verdadero cuerpo de Darkrai y utilizó la vara de hueso lanzada para guiar a Mega Altaria, lo que le permitió defenderse con éxito del ataque sorpresa de Darkrai. Sin embargo, tras fracasar en su ataque, Darkrai intentó retirarse inmediatamente, pero Albus claramente no tenía intención de darle esa oportunidad. Aprovechando la oportunidad, Lucario ya había saltado hacia adelante, formando con ambas manos una esfera de aura, y golpeó con fuerza a Darkrai en la cintura. Auge. A pesar de su inmensa fuerza, Darkrai tuvo dificultades para seguir el ritmo de los implacables y coordinados ataques de ambos Pokémon. Sin embargo, Terence y Albus subestimaron la resistencia de Darkrai. Lo más aterrador de Darkrai no era su fuerza, sino su fuerza de voluntad. No importaba que la esfera aural no pudiera asestar un golpe mortal, incluso si pudiera, Terence y Albus tenían motivos de sobra para creer que Darkrai no caería. Tras recibir el impacto frontal de la esfera aural, las grietas en el dispositivo que rodeaba la cintura de Darkrai se ensancharon visiblemente, provocando un destello de alegría en Terence y Albus. Parece que, tras causar algunos daños con energía de tipo hada, las grietas se han extendido lo suficiente como para que incluso Lucario ahora tenga la capacidad de causar más daño. Maldición. Antes de que Terence y Albus pudieran reaccionar, los movimientos de Darkrai demostraron ser tan rápidos como el ataque combinado de Mega Altaria y Lucario. Una aura de un negro intenso emanó de su cuerpo, envolviendo instantáneamente a Lucario cercano antes de dispersarse. Al ver esto, la expresión de Albus cambió drásticamente. Terence, ten cuidado, es el ataque del vacío oscuro. El corazón de Terence se aceleró al ver cómo el vacío oscuro amenazaba con engullir toda la cueva. Comprendió que no había escapatoria. Albus y Lucario tienen la capacidad de liberarse del vacío oscuro, y Mega Altaria también está preparado para ello. Pero yo, no estoy seguro de poder escapar. Pero si confío en mi fuerza de voluntad, en mi método de meditación y en el apoyo de Albus, tal vez pueda soportar sus efectos. Ven, vacío oscuro. Capítulo 477. Otro cambio en el Mega Anillo.
En el instante en que el vacío oscuro descendió, Terence sintió como si lo hubieran arrastrado a un mundo de tinieblas, incapaz de ver ni un destello de luz. Sin embargo, no entró en pánico, su mente se mantuvo extremadamente alerta. Esto, por sí solo, le dio el valor necesario para enfrentar el ataque del vacío oscuro de Darkrai. ¿Quieres hacerme dormir? ¡Qué vergüenza! Al contemplar el mundo completamente oscuro, Terence simplemente dejó de intentar ver algo. En su lugar, cerró los ojos, con la intención de usar su poderosa fuerza mental para atravesar la oscuridad. De repente, se le ocurrió una idea. Altaria, ¿dónde estás? En ese instante, un temblor inexplicable surgió en su corazón. Terence se quedó allí, atónito, mientras la figura de Altaria aparecía en su mente. ¿Fuiste tú quien me despertó? Terence permaneció en silencio. Aunque mantuvo los ojos cerrados, en ese instante, el mundo de oscuridad ante él comenzó a resquebrajarse y se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Se hizo añicos en incontables fragmentos brillantes que se dispersaron en todas direcciones. El mundo completamente negro que veía se desvaneció al instante, desapareciendo por completo. Aunque sus ojos no podían percibir nada en aquel mundo de oscuridad, en el instante en que se hizo añicos, Terence alzó la cabeza. La figura de Altaria ya no era solo una fantasía en su mente. En cambio, se transformó en una luz real y tangible, guiándolo fuera del vacío oscuro. En aquel mundo de tinieblas, no debería haber visto nada, condenado a sumergirse en un sueño profundo dentro de ese mundo creado por el movimiento del vacío oscuro. Sin embargo, una fluctuación especial lo despertó en un instante. Pero en el mundo exterior, todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera Albus y Lucario, que acababan de escapar de este mundo de oscuridad usando aura, habían tenido aún la oportunidad de comprobar el estado de Terence y Mega Altaria. Albus abrió ligeramente la boca con asombro al volverse para mirar a Terence, cuya mirada también había recuperado la claridad. Estaba completamente conmocionado. Él y Lucario habían escapado de este mundo de oscuridad usando el poder del aura, pero Terence, ¿en quién había depositado su confianza? Ahora lo entiendo. Mi excepcional fortaleza mental me permitió permanecer consciente en este mundo de oscuridad, pero fue mi conexión con Altaria la clave para atravesar el movimiento del vacío oscuro de Darkrai. Los ojos de Terence se abrieron de par en par mientras contemplaba a Mega Altaria, con la mirada tranquila. Al aprovechar la resonancia entre la piedra clave y la mega piedra, mi vínculo con Altaria se perfeccionó, permitiéndonos trabajar juntos para romper el efecto de sueño del movimiento vacío oscuro. Nunca imaginé que el poder de la mega evolución pudiera usarse de esta manera. Además, en ese estado de oscuridad, pude sentir que mi conexión con Mega Altaria se había fortalecido aún más, algo que nunca había experimentado en el mundo exterior. Un escalofrío recorrió el corazón de Terence. ¿Cuál podría ser la razón? En el estado del vacío oscuro, además de sus pensamientos, todas las acciones de Mega Altaria y Terence quedaron completamente bloqueadas. En ese momento, solo les quedaba la capacidad de pensar. Al mismo tiempo, esto también significaba que sus emociones eran más intensas. Sin la interferencia de factores externos como la vista, el oído y el tacto, solo sus pensamientos independientes permanecían activos. En ese momento, para escapar del movimiento del vacío oscuro, tanto Mega Altaria como Terence tenían sus propios métodos. Sin embargo, se toparon con un aspecto inesperado de la mega evolución. Tras la resonancia entre la piedra angular y la mega piedra, con solo sus mentes activas, se estimuló su poderoso vínculo emocional, transformando esa emoción en poder, ayudándoles con éxito a liberarse de este mundo de oscuridad. Esto era algo que Terence no había comprendido del todo. Pero podía percibir que la mega evolución de Altaria parecía haberse perfeccionado, desbloqueando un poder aún mayor. Era como si la mega evolución anterior hubiera estado incompleta desde el principio. Terence, tu pulsera. En ese instante, la voz de Albus llegó de repente a los oídos de Terence. ¿Mi pulsera? ¿Y qué? Terence bajó la cabeza, con los ojos brillantes de sorpresa. No era el único, Mega Altaria, Lucario e incluso Darkrai se sintieron atraídos por los cambios en el brazalete. Antes de entrar en la cueva, el Mega Anillo absorbió cierta cantidad de energía de las hadas, emitiendo un tenue resplandor que le permitió resistir los efectos de las olas de pesadilla. Sin embargo, tras comenzar la batalla contra Darkrai, esta energía de tipo hada se agotó por completo. Pero, dado que Darkrai estaba combatiendo contra Mega Altaria y Lucario, las ondas pesadilla fueron suprimidas. Comparada con el poderoso pulso oscuro, esta habilidad instintiva ya no tenía mucho efecto. Las ondas pesadilla y el movimiento vacío oscuro están intrínsecamente conectados. Las primeras son instintivas, mientras que el segundo es un movimiento. Solo al combinarse alcanzan su máximo efecto. Sin embargo, debido a la interferencia del dispositivo onírico, Darkrai no ha podido controlar su capacidad para canalizar las ondas pesadilla. Aunque la habilidad instintiva de Darkrai está actualmente suprimida por la batalla, esto no significa que haya desaparecido. Cuando Darkrai se calme, estas ondas seguirán emanando indefinidamente. ¿La pulsera vuelve a brillar? ¿Cuándo ocurrió esto? Desde un hueco en la parte trasera del Mega Ring, un deslumbrante rayo de luz salió disparado, provocando que Terence extendiera instintivamente el brazo con asombro. El rayo de luz era increíblemente brillante, iluminando casi toda la cueva y disipando la oscuridad circundante. ¡Maldita sea! Darkrai lanzó un grito furioso, su cuerpo envuelto en niebla. La luz parecía causarle un dolor inmenso. ¿Qué funciones tiene esta pulsera? Terence estaba atónito. Al principio, pensó que era solo un accesorio para la piedra angular. Más tarde, Albus le explicó que había sido creado específicamente para controlar el dispositivo que intensificaba los sueños. Tras descubrir su capacidad para absorber energía de las hadas, Terence supuso que ese era el límite de las capacidades del brazalete. Pero ahora, el efecto provocado por la luz emitida por el Mega Anillo lo dejó completamente perplejo. Y Terence, no pierdas el tiempo, le recordó a Albus. Bien. Terence volvió a concentrarse, girándose rápidamente hacia Mega Altaria. La batalla aún no había terminado. Sin embargo, Lucario ya había vuelto al modo de batalla, lanzando una esfera oral mientras se acercaba simultáneamente, restringiendo los movimientos de Darkrai.
Altaria. Mega Altaria, sintiéndose incluso mejor que antes, voló rápidamente hacia adelante para ayudar a Lucario, usando Garra Dragón para bloquear las rutas de escape. Falta poco más de un minuto. Terence controlaba el tiempo mentalmente, sintiendo una creciente sensación de urgencia. No le quedaba mucho tiempo antes de llegar a su límite. Si aguantara más de 5 minutos, aún podría soportarlo, pero eso supondría un esfuerzo considerable para su cuerpo. Sigue así, pensó Terence mientras observaba a Mega Altaria y Lucario. Al mismo tiempo, echó un vistazo al Mega Anillo, que había sufrido otra increíble transformación. Capítulo 478. La mutación de la explosión lunar. Darkrai, despierta. Albus gritó con fuerza. En el instante en que habló, la esfera de aura golpeó el dispositivo en la cintura de Darkrai una vez más, y el sonido de un crujido que se extendió rápidamente resonó. Por desgracia, por mucho que lo intentaran, el dispositivo onírico parecía prácticamente indestructible. Hasta entonces, no había señales de que fuera destruido. Es muy difícil. Terence estaba preocupado, sin saber cuántos ataques serían necesarios para destruir por completo el dispositivo. El tiempo se estaba agotando. Lucario y Altaria ya están gravemente heridos. Aunque tuviéramos más tiempo, su resistencia podría no ser suficiente para que sigan luchando. Albus estaba igualmente preocupado. Gracias a su aura, podía percibir directamente el estado de ambos Pokémon. En cuanto a Darkrai, a pesar de estar siendo atacado por 2 Pokémon, sus heridas parecían mucho más leves que las de ellos. ¿No hay otra manera? Terence intentó alcanzar las Pokéballs que llevaba en la cintura, pero resistió la tentación. No es que no confiara en Castform y Gallade, pero, comparado con Darkrai, todavía existía una enorme diferencia en sus fuerzas. Esta diferencia significaba que no podían defenderse de Darkrai de la misma manera que Mega Altaria y Lucario. Si cometían un solo error y eran alcanzados por los ataques de Darkrai, podían sufrir heridas mortales, lo que desviaba aún más la atención de Terence. En ese caso, no solo serían incapaces de coordinarse eficazmente, sino que también podrían acabar alterando el ritmo de la batalla entre Lucario y Mega Altaria. Terence, parece que todavía tendremos que depender de la energía de las hadas para destruir el dispositivo de los sueños. La voz de Albus resonó en la mente de Terence. No nos queda mucho tiempo. Vamos con todo. Miró el dispositivo en la cintura de Darkrai. Estaba lleno de grietas, pero aún no mostraba signos de destrucción total. Esto puso nerviosos a Albus y Terence. El ataque lunar de Mega Altaria tardaba mucho en cargarse, y después de ser usado una vez, su energía hada se convirtió en algo que Darkrai temía enormemente. Lo que hacía mucho menos probable que dañara el dispositivo de los sueños en comparación con movimientos como esfera aural. Ataque lunar puede considerarse el movimiento de tipo hada más eficiente de Altaria. Aparte de eso, ninguno de sus otros movimientos de tipo hada ha sido tan efectivo. Si desata el ataque lunar a máxima potencia. Terence calculó mentalmente. Si Darkrai recibía un impacto directo, sin duda sufriría daños considerables. Sin embargo, Terence no podía garantizar que el dispositivo onírico quedara completamente destruido. Si no fuera destruido. Aunque Mega Altaria no quedaría completamente indefenso, sin duda entraría en un estado temporal de agotamiento de energía, lo que le impediría seguir luchando. En este punto, el poder de combate de Mega Altaria no se recuperaría a corto plazo, dejando solo a Lucario en la primera línea. Además, con el paso del tiempo, Terence ya no podría mantener la mega evolución. Por lo tanto, no es descabellado decir que se lo están jugando todo. Albus respiró hondo. Él también había tomado una decisión importante. Si el ataque lunar a máxima potencia de Mega Altaria aún no lograba destruir el dispositivo, entonces no le quedaría más remedio que sacrificar por completo el último vestigio de su aura para fortalecer a Lucario. En ese momento, con el dispositivo onírico lleno de grietas y Darkrai llevado al límite, aún tendrían una oportunidad. Pero si hiciera eso, con el poco tiempo que le queda, ¿no sería su fin? Bueno, en fin, solo quedan unos pocos meses, murmuró Albus con calma. En el peor de los casos, moriría allí mismo, en la isla Pesadilla. Ese había sido su destino durante mucho tiempo. Aunque el poder del aura lo había pospuesto, si todo estaba destinado a volver a ser como antes. Albus podía aceptarlo. Como mínimo, ya había vivido muchos momentos increíbles. Lucario, vete. Por primera vez, Albus gritó su orden. Altaria, usa pulso lunar con todas tus fuerzas. Terence frunció el ceño y giró la cabeza para gritar. Que esto fue una apuesta de todo o nada. Ya fueran Mega Altaria y Terence o Lucario y Albus, todos lo dieron todo. La inmensa fuerza de ese Darkrai restringía increíblemente todos sus movimientos. Tu fuerza de voluntad te dio la capacidad de sobrevivir, pero al mismo tiempo, te dificultó aún más liberarte de tus ataduras. Albus sonrió amargamente, sin saber cómo evaluar a Darkrai. En ese instante, Lucario alzó su pata derecha mientras presionaba la izquierda contra el suelo. Al impulsarse con fuerza, el suelo retumbó violentamente. Ante sus ojos, grandes grietas se extendieron rápidamente por el suelo de la cueva, profundas fisuras que surcaban el terreno. Lucario también dio todo de sí, avanzando a una velocidad increíble, similar a la velocidad extrema, y llegó frente al Darkrai que flotaba. Lucario. La esfera aural, generada desde las profundidades canalizando el poder del aura, fue lanzada directamente contra el oponente. En teoría, mientras estuviera fijada al aura del oponente, el ataque impactaría sin duda. Sin embargo, la forma en que Lucario estaba usando la esfera aural ahora, era un poco inusual. Una luz azul profunda envolvió todo su cuerpo, con el poder del aura concentrado en ambas manos de Lucario. Sin embargo, en lugar de liberar esta aura hacia afuera, parecía canalizarla hacia adentro, lanzando un rápido ataque contra Darkrai. El poder del aura fluye por todo el cuerpo de Lucario. En este instante, para Lucario, todo su cuerpo funciona como ojos, captando cada movimiento de Darkrai. La expresión de Albus era solemne.
Al mismo tiempo, si bien esto permitió a Lucario tomar el control del campo de batalla y apenas lograr contener a Darkrai por sí solo, el esfuerzo fue inmenso y el consumo de energía no fue insignificante. Maldición. En cuanto Darkrai intentó contraatacar, Lucario se acercó rápidamente, desatando una ráfaga de golpes. Usando aura para rastrear las acciones de su oponente, anuló cada uno de sus movimientos. Oban. 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 Con el poder del aura envolviendo todo su cuerpo, la resistencia de Lucario se agotaba rápidamente, pero, a la inversa, sus capacidades físicas alcanzaban niveles aterradores. En ese momento, la coordinación motora de Lucario había llegado a un grado casi increíble, incluso Terence se sorprendió. Hasta el punto de preguntarse si Lucario había recibido un entrenamiento especializado para los concursos Pokémon. Su autocontrol era simplemente demasiado perfecto. Altaria, aprovecha esta oportunidad y ataca. Pero Terence seguía concentrado en Mega Altaria. El intenso resplandor de la luna iluminaba el techo de la cueva, mientras que rayos de luz estelar parecían atravesar el espacio, perforando la oscuridad y descendiendo con una fuerza atronadora. Sin embargo, este proceso no fue tan sencillo como todos imaginaban. Sin que nadie se diera cuenta, la luz del Mega Anillo en la muñeca de Terence se fusionó silenciosamente con la de Mega Altaria. El ataque explosión lunar ha sufrido una mutación repentina. Mientras la luz de la luna caía sobre el cielo, innumerables puntos de luz estelar se reunieron, convergiendo en lo que parecía una cascada de estrellas fugaces, bombardeando a Darkrai. Capítulo 479. Destrucción. Eso es todo. El aura de explosión lunar cambió por completo ante los ojos de todos. ¿Aquello seguía siendo la explosión lunar? Incluso Mega Altaria estaba perplejo. El estallido lunar, lanzado bajo la influencia de una energía misteriosa, había sufrido una transformación completa. Este cambio dejó a Mega Altaria completamente perpleja. ¿Qué son estas estelas de estrellas? Terence se sorprendió. ¿Cuándo se convirtió el estallido lunar de Altaria en esto? Mientras la luz infinita de las estrellas caía del cielo, Darkrai percibió instintivamente el peligro. Maldición. Mega Altaria no hizo ningún otro movimiento, pero innumerables rayos de luz estelar se dispararon hacia Darkrai a una velocidad increíble. En comparación con un Moonburst normal, esta versión modificada era significativamente más rápida. Además, en términos de alcance de ataque, cubría un área mucho mayor, a la vez que aumentaba considerablemente su maniobrabilidad. La luz de las estrellas surcaba el cielo en diversas trayectorias curvas, todas convergiendo en una sola dirección. Este movimiento no desprendía aura alguna. Ya fuera en comparación con la aterradora intención asesina del ataque del dragón o la fuerza abrumadora del pulso oscuro de Darkrai, cuando se liberaron estos rayos de luz estelar. El único efecto perceptible fue como todo el espacio parecía estar envuelto en luz estelar. Todo lo demás permaneció extrañamente tranquilo. Y sin embargo, había en ello una belleza indescriptible. Vos. En el momento en que se utilizó Lunar Strike, Albus no tenía ni idea de lo que había sucedido, pero eso no impidió que él y Lucario evaluaran rápidamente la situación. Reprimir. Para asegurar que el ataque mutante Moonblast impactara con éxito a Darkrai, sin que éste lo esquivara ni lo neutralizara parcialmente con un contraataque, Lucario desató todo su poder sin cesar. En un instante, utilizó todos los medios a su alcance para inmovilizar por completo los movimientos de Darkrai. Al final, Lucario ejecutó el plan a la perfección. Darkrai, abrumado por el implacable ataque, no tuvo oportunidad de reaccionar ante el mutante Moonblast. Sin embargo, en el momento más crítico, Darkrai siguió sus instintos, abandonó su defensa contra los ataques de Lucario y en su lugar se giró para bloquear Moonblast de frente. ¿Estás subestimando a Lucario? Al ver esto, Albus comprendió de inmediato. Darkrai percibía el rayo lunar mutante como una amenaza mayor que los ataques de Lucario. Y por lo tanto optó por defenderse del rayo lunar mientras soportaba los ataques de Lucario. No te dejaré triunfar. Al percibir las intenciones de Darkrai a través de sutiles pistas, Albus reunió su poder de aura y transmitió su estrategia e intención a Lucario. En un instante, doble ataque. El poder del aura se condensó alrededor de las manos de Lucario, formando una esfera. Lanzamiento. ¿Esfera de aura? Al observar las acciones de Lucario, Terence se formó un juicio instintivamente, pero rápidamente lo descartó. Podría considerarse una esfera de aura, pero al mismo tiempo, no lo era. Al usar el poder del aura como objeto y lanzarla con el golpe de lanzamiento, su potencia y velocidad superaban con creces las de una esfera de aura típica. Numerosos chorros de aura surgieron delante de Moonburst, neutralizando con éxito el intento de Darkrai de bloquear el ataque Moonburst modificado. Se produjo una colisión masiva, dando lugar a una densa nube de humo. Inmediatamente después, la luz de las estrellas atravesó el humo, convergiendo en un solo punto. En ese instante, Terence y Albus contuvieron la respiración. Entonces, una serie de explosiones ensordecedoras resonaron. Boom. 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 Desde el momento en que Mega Altaria lanzó pulso lunar hasta ahora, solo han transcurrido unos segundos. Sin embargo, en ese breve lapso, Lucario aprovechó su proximidad a Darkrai para cumplir con éxito su función de contención, asegurándose de que el pulso lunar mutante impactara perfectamente en su objetivo. ¿Cuál es la situación? Albus respiraba con dificultad. Aunque los principales combatientes eran Lucario y Mega Altaria, el esfuerzo que sufrían Albus y Terence era mucho mayor de lo esperado. Esta no era una batalla que pudiera decidirse solo con palabras. Si Albus no hubiera controlado la situación con su poder aura, Mega Altaria y Lucario probablemente no habrían podido contener a Darkrai, lo que habría resultado en sus derrotas, una por una. Debido a la falta de coordinación. Por su parte, Terence también dedicaba mucha energía mental a mantener la mega evolución y el método de meditación. Precisamente gracias a sus esfuerzos y a los de Albus, Lucario y Mega Altaria pudieron alcanzar su máximo potencial. Si Darkrai estuviera completamente consciente y bajo el control de un entrenador experimentado, sería tan fuerte como cualquiera de los mejores Pokémon del alto mando, pensó Terence, asombrado. Sin embargo, el resultado aún era incierto.
El mutante Monburst impactó a Darkrai, y una densa humareda ahora le nubló la visión. A pesar de esto, Terence se mantuvo concentrado, a la espera del siguiente movimiento de Albus. Gracias a sus poderes de aura, Albus y Lucario pudieron percibir fácilmente lo que ocurría entre el humo. Sin embargo, en ese momento, Albus no dio más órdenes, simplemente observó en silencio. ¿Ha cambiado algo?, preguntó Terence, intrigado. Mantener la megaevolución tenía fecha de caducidad, y Albus lo sabía perfectamente. Si estaba dispuesto a dedicar tiempo a observar, entonces algo grave debía de haberle ocurrido a Darkrai. Funcionó. La voz de Albus resonó, captando de inmediato toda la atención de Terence. ¿Qué quieres decir con que funcionó? Podría ser. Sí. Mi aura captó el sonido del dispositivo onírico haciéndose añicos por completo, explicó Albus. Pero, por lo que puedo percibir en el humo, Darkrai aún no ha recuperado la conciencia. El corazón de Terence se aceleró mientras miraba fijamente el humo. En ese instante, su corazón se aceleró, el dispositivo de los sueños se había hecho añicos. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Pero Albus seguía tenso. Su aura no lograba conectar con Darkrai, lo que significaba que la situación aún era incierta. Por eso esperaba, para ver si Darkrai se recuperaba por completo. ¿Cuánto tiempo más puedes resistir?, preguntó Albus. Como mucho 1 minuto. Terence se mordió el labio. Esperar así no era la solución. ¿Y si Darkrai permanecía en ese estado demasiado tiempo? ¿Deberían quedarse allí indefinidamente? Si el efecto de la mega evolución desapareciera y ocurriera algo inesperado, no tendrían muchas opciones para reaccionar. Aprovecha este tiempo para curar a Lucario y a Mega Altaria, indicó Albus. Lo entendí. Al percibir que Albus tramaba algo, Terence dejó escapar un largo suspiro. Mega Altaria y Lucario se acercaron a él, y mientras examinaba sus heridas, frunció el ceño. Fue grave. Las lesiones externas eran tratables, pero si los cuerpos no recibían el tratamiento adecuado en un centro Pokémon o instalación similar, los daños podrían tener consecuencias permanentes. Aguanta, puede que duela. Terence estuvo a punto de pronunciar esas palabras al coger la medicina, pero en cuanto le vinieron a la mente, se contuvo. Para estos 2 Pokémon, tal recordatorio era completamente innecesario. Lo hiciste bien. Ahora cállate. Con un suspiro, Terence volvió a dirigir su mirada hacia el humo que se disipaba. Capítulo 480. La espera. Su cintura. El aparato se rompió por completo. Al cabo de un rato, Terence vio el rostro de Darkrai. En ese instante, tras liberarse del aparato onírico, pareció caer en un sueño profundo. No se movía, pero tampoco parecía haber perdido completamente el conocimiento, seguía flotando allí. A medida que la oscura niebla que los envolvía se disipaba, la apariencia de Darkrai se hizo más clara para Terence. Sin embargo, con el paso del tiempo, Terence comenzó a tener dificultades para descifrar los pensamientos de Albus. Si esto continúa. Con un ligero dolor de cabeza, Terence apretó los dientes y persistió. ¿Podrían ser estos los primeros indicios de que los efectos secundarios de la megaevolución comenzaban a manifestarse? En comparación con el agotamiento mental, Terence aún podía soportar la fatiga física. Al menos por ahora, permaneciendo quieto sin realizar movimientos bruscos, su respiración se aceleró un poco, pero en general, no se veía afectado significativamente. No hay otra opción. No me queda más remedio que intentarlo. Independientemente de si Darkrai se ha recuperado o no. Albus habló despacio. Una gota de sudor resbaló por su mejilla al darse cuenta del paso del tiempo. La presión que sentía en ese momento era mucho mayor que la que sentía Terence. Timbre. Albus respiró hondo y agarró una nueva Pokéball. Al pulsar el botón, la Pokéball aumentó de tamaño. Capturarlo, reaccionó Terence instintivamente al ver las acciones de Albus. Sí. Este es el único método que se me ocurre ahora mismo para despertar a Darkrai. Si aún está consciente, se resistirá. Si ha perdido el conocimiento, una vez dentro de la Pokéball, tendrá un mejor entorno para descansar. Al mismo tiempo, esto nos dará más tiempo para preparar nuestra respuesta. Terence asintió. Sujetando con fuerza la Pokéball, Albus se la lanzó a Darkrai. En el instante en que la Pokéball impactó el cuerpo de Darkrai, apareció un destello de luz blanca y Darkrai fue absorbido. La Pokéball cayó al suelo, dim, dim, dim. Cuando la luz en el centro de la Pokéball parpadeó, Terence y Albus se tensaron, preparándose para lo que sucedería a continuación. Sin embargo, en cuanto la luz intermitente de la Pokéball se apagó bruscamente, sus ceños fruncidos se relajaron. Aunque sus emociones aún no se habían calmado, miraron fijamente la Pokéball en el suelo. Funcionó. ¿Darkrai realmente no se resistió? Fue capturado con éxito por la Pokéball, murmuró Albus con incredulidad. Parece que ha funcionado, respondió Terence. El resplandor que rodeaba a Mega Altaria parpadeó y luego se disipó, volviendo a su estado normal como Altaria. Si confirmamos que Darkrai puede recuperarse, este asunto finalmente se resolverá, ¿verdad?, repitió Terence. Albus permaneció en silencio un momento antes de responder finalmente. Sí. Gracias. Si no fuera por tu ayuda. Mejor vámonos primero. Fujiki probablemente ya esté muy preocupado. Los dos avanzaron juntos. Albus recogió la Pokéball que contenía a Darkrai, mientras que Terence recuperó el dispositivo que se le había caído. Al examinarlo detenidamente, una expresión de confusión cruzó su rostro. A juzgar por su textura, no parecía ser de metal, ni se parecía a la piedra. ¿Pero por qué era tan resistente? Claro, también era posible que estuviera hecho de algún metal o piedra con la que Terence no estuviera familiarizado. El diseño interno es realmente complejo. Dentro de la carcasa exterior negra, innumerables componentes diminutos se encontraban densamente empaquetados. Con solo mirarlo, a Terence se le erizó la piel. Muchas de estas piezas habían sido destruidas en el ataque final.
Si bien el material exterior permanecía intacto, los componentes internos no eran particularmente resistentes. ¿Deberíamos llevarlo con nosotros?, preguntó Albus. Sí, quiero estudiar su conexión con el mega anillo, respondió Terence. Aunque nunca llegue a comprender del todo su estructura interna, tal vez pueda encontrar algunas pistas en ella. Fuera de la cueva, Fujiki, Ninetales y Miss Magios podían oír los ruidos continuos que provenían del interior, pero no podían intervenir. Sus sentimientos eran complejos. Finalmente, con el paso del tiempo, los sonidos de la batalla cesaron y Fujiki esbozó una leve sonrisa. ¿Lo consiguieron? Ninetales no había notado nada inusual, y Albus no había dado la orden de retirada. ¿Acaso eso no significaba que habían tenido éxito? ¿Van a salir? Al recibir el recordatorio de Ninetales, Fujiki se giró para mirar hacia la entrada de la cueva. En ese instante, aparecieron dos figuras. No estás herido, ¿verdad? ¿Dónde está Darkrai? Al ver que ambos estaban a salvo, Fujiki suspiró aliviada. Sin embargo, al mirar a su alrededor, habló sorprendida. Independientemente de si tuvieron éxito o fracasaron, al menos debería haber visto a Darkrai, ¿verdad? Y déjame explicarte primero, dijo Albus, suspirando profundamente y cogiendo una Pokéball. ¿Capturaste a Darkrai?, preguntó Fujiki, sorprendido. No. Es que el estado de Darkrai era un poco extraño, así que no tuve más remedio que usar una Pokéball para intentar despertarlo. Pero, a juzgar por la situación actual, las cosas no pintan muy bien. Quizás debido a la prolongada influencia de ese extraño aparato, el hecho de liberarse repentinamente de él, puede haber dejado a Darkrai con algunos efectos residuales, dijo Albus, frunciendo el ceño. Pero no te preocupes. Mi aura me dice que el cuerpo de Darkrai está bien. Simplemente, hay algunos factores desconocidos que ni siquiera el aura puede comprender del todo todavía. Tras una breve vacilación, Albus continuó, Terence, ¿cuánto tiempo necesitas para recuperar tus fuerzas para luchar? ¿Te refieres a la mega evolución? Terence levantó la cabeza. Es difícil decirlo. Supongo que depende de mi estado. Pero, a corto plazo, es mejor no contar con ello. Lo entiendo. Albus miró la Pokéball que contenía a Darkrai, con una expresión de preocupación en el rostro. Quería intentar desafiar a Darkrai, pero le preocupaba que pudiera ocurrir algo inesperado. O también era muy posible que, incluso si invocaba a Darkrai, este permaneciera en su estado de semisueño. ¿Deberíamos llevar a Darkrai a un centro Pokémon para que lo traten?, sugirió Terence. Incluso Terence era plenamente consciente de los riesgos que esto implicaba. Si, en una zona poblada, Darkrai aún no hubiera recuperado completamente la conciencia y persistieran los efectos de la reacción adversa del dispositivo onírico, entonces podría ocurrir algo malo. Sin importar qué ciudad sufriera daños, Darkrai inevitablemente enfrentaría un castigo. Y al igual que quienes lo llevaron allí, ellos también serían castigados, independientemente de sus intenciones. En comparación, el riesgo de que Pokémon raros como Darkrai fueran codiciados por otros era la menor de sus preocupaciones. Ve al médico, murmuró Albus. Además de buscar a la enfermera Joy en el centro Pokémon, su verdadera intención era usar los diversos aparatos disponibles allí. En comparación con el juicio humano, el equipo de precisión especializado diseñado para tratar a los Pokémon podría detectar algo o incluso ayudar a Darkrai a escapar de su situación actual. Terence, tengo que molestarte un poco más. Quedémonos aquí otra noche. En cuanto te recuperes, intentaremos despertar a Darkrai de nuevo, pidió Albus. Está bien, no me importa. Con un leve suspiro, Terence calculó que una buena noche de sueño sería suficiente para recuperarse. En cuanto a Altaria, tras recibir medicación, también recuperaría sus fuerzas. Sin embargo, una vez que abandonaran la isla, sin duda necesitaría tiempo para recuperarse por completo. Fin del video.